Hola de nuevo. Pues bueno, voy a empezar con el tema 5 y lo primero que os digo es que disculpad que no ponga el vídeo porque no son horas, no por mí, sino simplemente que no tengo buena iluminación y desde luego se va a ver muy borroso y para eso incluso prefiero que os fijéis más en la voz. Voy a intentar que sea muy práctico, incluso muy dinámico, porque vamos a entrar en uno de los periodos más pequeños, si los comparamos con los temas que hemos visto hasta ahora, pero desde luego que hay mucha información que quiero que en lugar de fijarnos en lo preciso, porque tengamos una visión general de lo que pasa en este periodo que se llama la Edad Contemporánea. Por otro lado, como segunda cuestión, nos vamos a centrar sobre todo en España. Más que nada porque es un periodo que habéis estudiado, pero que muchas veces falta eso, un poco de orden o de organización en las diferentes secuencias o incluso protagonistas concretos de la edad contemporánea. Y que muchas veces lo hemos estudiado de forma muy convencional, ya sabéis, crisis del antiguo régimen, Estado liberal, la revolución, son territorios incluso muy manidos, muy usados, pero que yo intento que le deis sentido ahora con la explicación que voy a dar. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es una línea del tiempo de todo el periodo del siglo XIX, porque este tema, el 4.5, y lo vamos a dividir en dos fases genéricas. Uno, el siglo XIX y otro siglo XX. Centrándonos en el siglo XIX, ahí tenéis los periodos que digamos que la conforman. Empezamos con el reinado de Fernando VII, si recordáis que lo dejamos ahí en stand-by, fue del reinado de Carlos IV, de su padre, y Fernando VII, que lo habéis estudiado por activa y por pasiva, pues se caracteriza por ser un rey que mantener su poder absoluto. Por otro lado, destacamos de este periodo la Constitución de Cádiz, porque va a ser la primera, y es la que marca el sentido de una España que pudo ser liberal, igual que Francia, Italia, o Alemania, o Inglaterra, pero desde luego esa Constitución quedó ahí huérfana, quedó aislada, porque luego el absolutismo no cayó hasta ya finales del siglo XIX. La Constitución de Cádiz va a encontrar dos problemas para poder desarrollarse. El primero, que está en un contexto de inestabilidad debido a la guerra de independencia, y el segundo de ellos es la monarquía en sí como institución, que no va a permitir que una legislación nueva limite los privilegios que la monarquía siempre ha tenido. Hay una vuelta de Fernando VII tras la guerra de independencia en 1814. Y eso lo que va a dar es un nuevo orden, pero siempre lo mismo, o sea, es decir, lo que ya venía desde los reyes borbones. No obstante, hay un poco de apertura, sobre todo porque se intenta que España se modernice y ya van viendo que hay ciertas instituciones como la monarquía o la propia iglesia y el propio ejército que no son instituciones muy modernizantes, que no modernizan al país. Vamos con los otros periodos, es el sexenio democrático, que es el que va a transformar esa España que antes ha venido consolidándose, es decir, que no ha habido ningún cambio. El sexenio democrático lo que va a evidenciar es que como no se ha modernizado el Estado, preservando la esencia de la monarquía, de la iglesia y del ejército, deben surgir nuevas propuestas políticas que regeneren a esas instituciones para modernizar a España y meterla de lleno en el siglo XX. Antes de nada, me gustaría indicaros que este periodo está marcado a nivel general por dos grandes acontecimientos. Por un lado, la Revolución Liberal, de corte política, en la que se desarrollan las principales ideologías, como es el liberalismo, o el nacionalismo, o el romanticismo. Ideologías que no voy a tratar aquí, pero simplemente contextualizan el reinado de Fernando VII. Y por otro lado, asistimos a una revolución de corte económica en la que se desarrolla una nueva concepción que se conoce con el nombre del capitalismo. Y estos dos acontecimientos de alguna forma se ven frenados en España por la consolidación del absolutismo. El siglo XIX en España se caracterizará por una pugna entre los principios del absolutismo y la defensa de los principios liberales de las distintas opciones políticas. Para que nos hagamos una idea de lo que era el liberalismo, lo voy a confrontar con lo que es el antiguo régimen. La principal característica del liberalismo es que es una propuesta alternativa que defiende la división de poderes. Absolutismo quiere decir la concentración de poderes, que si bien recordáis esto arranca desde los reyes católicos. Por tanto, no ha habido ningún cambio desde esos siglos y asistimos ahora a una transformación política. Desde el punto de vista político, pues el liberalismo supone una soberanía nacional frente al poder del rey, una consolidación del Estado de Derecho, con sus limitaciones, y por otro lado, la organización territorial basada en divisiones racionalizadas. En España, la unidad territorial más propia del liberalismo va a ser la provincia. Con respecto al liberalismo social, pues ya tenemos una sociedad establecida por clases, no por estamentos, en la que la riqueza marca la diferencia y ya no el nacimiento, no la sangre. El liberalismo económico, por destacar algunas características, pues se fundamenta en la economía de mercado, nace la propiedad privada y hay una garantía de la competencia y una libertad de contratación por parte de esas empresas, sino que ahora surge una nueva clase económica que va a activar todo este procedimiento y va a crear un nuevo liberalismo desde el punto de vista económico. Volviendo otra vez a España, el reinado de Fernando VII está marcado por esta tendencia a nivel general, consistente en el desarrollo del liberalismo, pero que en España no hace mella, es decir, no se instalan estas ideas y por tanto el absolutismo se va a consolidar frente a esa corriente liberal que se está sucediendo en toda Europa.
El reinado de Fernando VII, para poder entenderlo, vamos a abordarlo desde una perspectiva cronológica y el primer periodo al que asistimos es a la Guerra de Independencia. Este acontecimiento es el que marca la diferencia entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. El siguiente periodo está marcado por la creación de la Constitución de 1812, que se sucede dentro del proceso de la Guerra de Independencia. Es un resultado claro de esa disputa entre el liberalismo español o liberalismo nacional y el absolutismo del rey Fernando VII. Como consecuencia de la consolidación de esta Constitución, lo establecemos con un periodo más y posteriormente, después de esta experiencia liberal, Fernando VII vuelve al poder intentando limitar lo máximo posible las prerrogativas constitucionales y que no afecte a sus privilegios como rey y como clase social dominante. Por eso establece esa vuelta de su reinado entre 1814 y 1820. En ese mismo año, con motivo de ese desarrollo liberal en España, pues se va a producir una imposición política al rey que tiene que aceptar las prerrogativas constitucionales y por tanto aceptar un nuevo periodo liberal. Parte del ejército se pone del lado de los liberales en España y presionado por las élites económicas y élites políticas, Fernando VII acepta 3 años ese liberalismo de la Constitución de 1812. Como consecuencia de la debilidad liberal, a partir de 1823 y hasta el final del reinado, se va a imponer una década absolutista, en la que va a haber una persecución hacia esos sectores liberales y, por tanto, una anulación de todos los derechos liberales que se habían establecido en la Constitución del 12. Con respecto a la Guerra de Independencia, habría mucho que decir sobre este periodo, porque es el que marca el final de la Edad Moderna en España y el inicio de la Edad Contemporánea, pero simplemente os planteo lo que sucedió a nivel político. Los dos modelos políticos que se enfrentan durante la Guerra de Independencia, pues por un lado es José I, hermano de Napoleón, que como sabéis, fruto del Estatuto de Bayona y los acuerdos de Bayona entre Fernando VII y Napoleón, pues se decide instaurar aquí una monarquía controlada por Napoleón para que el territorio, una vez que se sucede la Guerra de Independencia, España quede anexionada al Imperio francés. Frente a ese modelo político absolutista, surge en España una transformación política interesante en el que se organizan unas juntas de corte político y de corte revolucionario y que como mayor consecuencia de esta organización pues se reúnen unas cortes en Cádiz que deciden instaurar un nuevo periodo frente al absolutismo y que su mayor defensa va a ser la creación de la Constitución de 1812. Debido a la importancia de la Constitución de Cádiz, consideramos este episodio como un periodo más dentro del reinado de Fernando VII. Vamos a ver a continuación algunas características de la Constitución para que entendamos bien su relevancia y su importancia a lo largo del tiempo. La composición de las Cortes, dos tipos de procedencia, una social, es decir, según la clase social a la que pertenecían, y por otro lado una pertenencia ideológica. Una de las características que más destacan de esta composición de las Cortes es que junto a los liberales en España estaban los absolutistas integrados dentro de la Constitución de 1812. Eso nos da muestra del tipo de liberalismo que tenemos en España. Mientras que en Francia el liberalismo era laico, era republicano, en España el liberalismo es monárquico, la Iglesia está muy presente. Los objetivos generales de las Cortes de Cádiz pues son claramente el desmantelamiento del antiguo régimen y por otro lado el intento de una construcción de un Estado liberal, que no se va a conseguir en esta etapa, sino que será con el reinado de Isabel II. ¿En qué consiste ese desmantelamiento del antiguo régimen? Pues básicamente la supresión del régimen señorial, la supresión de los gremios, la desamortización de los bienes de la Iglesia. ¿Y en qué consiste la construcción de un Estado liberal? Pues dotar a España de una constitución plena de derechos, como va a ser la Constitución de 1812. El siguiente periodo del reinado de Fernando VII está relacionado claramente con la independencia de la América española. Al mismo tiempo que se está sucediendo una crisis del absolutismo en España, las colonias americanas aprovechan este vacío de poder, esta desatención por parte de la monarquía en España para reivindicar su independencia. Entre 1820 y 1823 asistimos al nuevo periodo dentro del reinado de Fernando VII, que es el trienio liberal. Está caracterizado claramente por el intento de solucionar los graves problemas que España tenía relacionados con la monarquía, con el ejército, con las colonias, es decir, por la escasa modernización que España estaba teniendo si la comparamos con cualquier país de Europa en ese momento. Como novedad en este periodo surgen una serie de opciones políticas relacionadas con el liberalismo. La primera, los moderados, aquellos reformistas que intentan que el liberalismo se instale en España, pero sin profundas transformaciones, y los exaltados, es decir, que aquellos que intentaban que incluso la monarquía desapareciera. Como consecuencia de esas polémicas, esas disputas internas y también del creciente absolutismo
absolutismo que hay en España, Fernando VII va a pedir auxilio a Europa y esa alianza europea va a propiciar la entrada del ejército de los 100.000 hijos de San Luis, que ayudan militarmente a Fernando VII a sofocar todas las revueltas liberales en España y a instaurar un nuevo periodo de absolutismo. Este periodo es el que se conoce como la década absolutista entre 1823 y 1833, que es el último periodo del reinado de Fernando VII. De esta fase final vamos a destacar que Fernando VII también acepte un reformismo moderado. Aquí vemos ya claramente la disputa entre el liberalismo español, muy debilitado, y las últimas muestras de absolutismo en España. La segunda cuestión que hay que destacar es que en 1833 muere Fernando VII y se produce un fenómeno nuevo, que es el de la sucesión a la corona. Va a traer nuevos problemas para la política española y para la monarquía. Tras la muerte de Fernando VII asistimos a la inauguración del periodo del reinado de Isabel II, que vamos a ver a continuación.